Y la noticia, el ex fiscal Francisco Barbosa está con nosotros aquí en Red Más Noticias. Doctor Barbosa, es un gusto tenerlo de nuevo aquí en nuestra casa. Bienvenido. Bueno, un placer, felicitarlos además por este lugar que no lo conocía, y siempre es un gusto, Giovanni, acompañarlos, hablar sobre los diferentes temas del país, de lo que ocurre alrededor del mundo ahora con lo de Venezuela, y listos acá para conversar. Señor fiscal, lo que está pasando en Venezuela, en las últimas 72 horas vimos a un gobierno colombiano que dijo una cosa, se abstuvo de una votación en la OEA que pedía lo que él pretendía, a 3 presidentes buscando dialogar con Maduro, y un caos, un fraude en el otro país. Antes de hablar de eso, le quiero preguntar, ¿cuándo se perdió Venezuela? Mire, yo creo que lo de Venezuela, mucha gente lo ha venido focalizando en la elección del domingo. Y yo creo que hay que tener una visión de largo aliento frente a Venezuela. Venezuela se perdió en 1993 cuando derrocaron al presidente Carlos Andrés Pérez y los mismos partidos se destruyeron a sí mismos, la gente se aburrió de las instituciones, las empresas, los industriales hablaban mal de la política, los mismos medios de comunicación empezaron a decir que se requerían vengadores. Cuando una sociedad requiere vengadores, le llega el vengador. En este momento Venezuela simple y llanamente es una constatación de lo que ha ocurrido desde hace 31 años, desde hace 25 años la elección de Hugo Chávez. Este es el tercer fraude electoral en Venezuela. El primero, recuerden ustedes, que fue discutido en el año 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, que ganó por 1.5% del escrutinio contra el candidato Capriles. Luego en el 2018 ni siquiera participó la oposición. Ahora vuelve a ocurrir. Con Chávez ocurrieron 2 elecciones, un intento de referendo revocatorio. En fin, yo lo que quiero decir es, Venezuela se perdió hace 31 años. Venezuela no se perdió en las últimas elecciones. El naufragio de Venezuela se presentó allí. Lo que estamos viendo simple y llanamente es la constatación histórica de una realidad, un país además que en 200 años ha tenido 40 años, un poco más de democracia. El pacto de punto fijo, que fue el acuerdo democrático de unos partidos, terminó. En fin, hay una gran anarquía, que es evidentemente lo que uno puede empezar a percibir en otros lugares, por supuesto con las distinciones que hay que hacer, porque cada país tiene su propia historia. Uno no puede comparar la historia de El Salvador, la de Argentina, la de Venezuela, la de Colombia, la de México, a pesar de que hay ciertos procesos electorales que se asemejan. Y por supuesto eso es lo que yo he venido ya estudiando en este tiempo, después de haber dejado la Fiscalía General de la Nación, como profesor universitario también en los Estados Unidos, que me ha permitido también empezar a reflexionar sobre nuestro país, sobre los problemas de Colombia, pero también sobre lo que ocurre con nuestro vecino país. Y nuestra reacción, señor fiscal, porque todos sabemos la cercanía histórica que ha tenido el presidente Petro, que tuvo con Hugo Chávez, y luego su cercanía con Nicolás Maduro. ¿Usted se esperaba esa respuesta de Colombia tan tibia, como lo dicen algunos, o cree que es inteligente porque está buscando una mediación con Maduro? Yo vuelvo y repito, en este momento lo que ocurrió es simple y llanamente un golpe de Estado de Maduro contra un presidente electo, que en este momento es el candidato ganador. Cuando estaban pidiendo recuentos, pues no hay que pedir recuentos, ya están las actas tienen unos QRs, esos QRs fueron recogidos y esas actas fueron recogidas por la oposición. En ese sentido yo creo que ya hay un presidente electo, y el rol de Colombia en este momento tiene que ser un rol de firmeza frente a la defensa de la democracia en Venezuela. Mire, las mediaciones con dictadores no funcionan, porque a la hora de la verdad usted puede intentar cualquier tipo de mecanismo, pero el mecanismo siempre le va a salir mal, porque las reglas son distintas. Yo creo que el gobierno ha debido reaccionar con todos los otros países, acompañando a todos los otros países en este tema. Es un tema de principios y, por supuesto, en el marco de los principios uno puede negociar. El presidente de Gaulle, por ejemplo, el presidente francés, durante la década de los 60, cuando gobernó Francia, tenía una tesis alrededor de una serie de principios. Él no permitía, por ejemplo, que Estados Unidos estableciera bases nucleares o bases militares y nucleares en territorio francés, y las mandó cerrar. Y eso generó una discusión, y él fue a Estados Unidos y les dijo: miren, ustedes son mis aliados,
pero sobre principios yo no negocio. Y la relación diplomática Francia y Estados Unidos se mantuvo sobre la base de unos hechos cumplidos que uno tiene que hacer. Cuando yo fui fiscal general de la Nación, todo el país vio, sin excepción, cuáles eran los principios que habían sobre la mesa. Yo puedo dialogar, pero si a la hora de la verdad hay un tema que evidentemente no cabe dentro de una negociación, no lo negocio. Y creo que ahí en ese escenario estamos hablando de una situación en la cual el presidente, a pesar de que pueda tener o quisiera tener una interlocución con Venezuela, pues hay que tener unos principios claros, y es que Colombia es un país democrático, es un país libre y debe mantenerse libre y no mandar mensajes de que estamos permitiendo validar un golpe de Estado y en este momento una dictadura en ciernes en Venezuela que confirma lo que ha venido ocurriendo en el 2018, 2013, 2002, 2000 y que se remonta a 1993 cuando todos se pusieron de acuerdo para acabar la democracia en Venezuela. ¿Usted cree, doctor Barbosa, que esta postura que ha tenido el presidente Petro sepulta cualquier intención política de la izquierda en Colombia para 2026, del pacto histórico, del polo y demás? No, miren, yo creo que a los colombianos les interesan muchas cosas. A los colombianos no solamente les interesa lo que pasa en Venezuela. Yo creo que lo que sepulta, a mi juicio, lo que le va a pasar una cuenta de cobro a la izquierda en el 2026 es también la corrupción que se ha venido presentando. Nunca antes se había visto en la historia de Colombia a un presidente reconociendo en un discurso en el 20 de julio que pedía perdón por la corrupción que se estaba generando en su propio gobierno. Algunos dirán que está bien, otros pensarán lo que quiera, pero esa es la plata de los pobres. La gente, cuando usted le pregunta en la costa caribe a la gente que qué opina en la calle de lo que ocurre, la gente se pone a pensar sobre la luz que le acaban de quitar, porque subió la energía 30%. Cuando usted le pregunta a los empresarios en este momento están absolutamente quietos y no hay inversión. La reducción de la inversión en Colombia el último año fue del 25%, en este momento tenemos una inversión reducida del 15%, tenemos un 14% de reducción, por ejemplo, en el recaudo. Y esa reducción en el recaudo se produce porque la gente empieza a dejar de pagar, porque hay gente que se está yendo del país, porque todos los días están saliendo pequeños y medianas empresas, ya ni siquiera grandes multinacionales o grandes patrimonios, sino pequeñas empresas que sacan 1, 2, 3, 5 millones de dólares legítimamente a través de los canales oficiales legítimos, pagando los impuestos que hay que pagar, porque dicen, en vez de tener 15 tiendas en Colombia, prefiero tener un puesto de tiendas en una ciudad como Miami. O un lugar y salir del país porque no hay certidumbre, un crecimiento económico que hoy celebramos el 1%, pero por Dios, es que 11.000 millones de dólares van a ser las remesas de colombianos en el exterior. Hace 3 años eran 8.000. O sea, aquí lo que está, hay que agradecerles a una infinidad de colombianos que están siguiendo o están enviando recursos a Colombia para sus familias. Esa es la famosa reducción que ha habido incluso el consumo en Colombia, o algunos mecanismos que se han venido estructurando alrededor de unas cifras que no se corresponden con la realidad: desabastecimiento de gas, reducción de la renta petrolera, en fin, podemos hacer una lista que demuestra que a los colombianos no solamente le van a pasar la cuenta de cobro al pacto histórico y a las diferentes corrientes de izquierda de este país que se unirán, además del caso de Venezuela. Pero vuelvo y repito, el caso de Venezuela creo que genera mucha preocupación en los colombianos. Señor fiscal, usted ha dicho que... Ex fiscal. Bueno, los fiscales son como los presidentes, se perduran en el tiempo. Entonces, listo. Señor ex fiscal, entonces, le pregunto, dice usted que la centro y derecha tiene que unirse en un solo candidato. ¿Usted quiere ser ese candidato? ¿Usted quiere ser el próximo presidente de Colombia? Mire, yo le voy a hacer la siguiente reflexión sobre eso. Creo que el país no está para candidaturas hoy día, ni el país está para mecanismos simple y llanamente o ideas personalistas de estar o no estar dentro de algo que pues está lejos, está en el 2026. Si las cosas no van bien, no es bueno pensar en quién puede venir a solucionar ¿Quiere las que le digo cosas? que hay que pensar más allá en lo que ha venido ocurriendo con una oposición y con un gobierno que se ha fijado claramente la preocupación en torno a quién ejerce el poder o quién lo debería ejercer? Yo creo que el país tiene que focalizarse en
qué problemas son los que existen y cómo entre todos vamos a tratar de resolver esos problemas, de acordar unas agendas de discusión públicas, luz, energía, agua, crecimiento económico, inversión, recaudo, etcétera, situación de Venezuela. Yo lo que propuse en Cartagena es que yo no veo, desde el punto de vista político, que exista una posibilidad de que la izquierda repita presidencia de la República en el 2026. ¿Seguro? ¿Qué tal? Acuérdense que están hablando de un poder constituyente y seguramente, presidente, en fin. Seguramente, Giovanni, esas son las ideas que sean, pero eso son las, a ver, nos han venido montando, no podemos ser ingenuos. Desde que inició el gobierno hasta hoy, yo creo que podemos hacer una lista de 400 medidas que se iban a tomar y a la hora de la verdad han terminado siendo algunas lánguidas medidas. Yo recuerdo cuando fui fiscal general de la Nación que me anunciaron reformas a la justicia y de sometimiento desde que llegó el presidente y al sol de hoy no hay ninguna en el Congreso, sí, claro, y ya se fue el ministro. Ayer llegó la de punto final y no le gustó a la ministra de Justicia. Entonces estamos en... No, y no va a haber nada, es que no va a haber absolutamente nada, es que no nos podemos desgastar en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Yo lo que digo es que los partidos políticos, conservadores, liberales, la U, Cambio Radical, los cristianos, pueden ponerse de acuerdo y empezar a discutir mecanismos para decir, incluso desde el punto de vista previo, desde el punto de vista legislativo también, para empezar todos a ponerse de acuerdo a que los temas que se pongan en la mesa sean los temas del país, que no son otros que Constitución, defensa de la Constitución, defensa de la institucionalidad y, a mi juicio, recuperación de las autonomías territoriales, porque hoy la legitimidad del país no solamente la tiene el presidente de la República por la elección, hoy la legitimidad la tienen los gobernadores y los alcaldes que sacaron 15,5 millones de votos contra 3 millones de votos que representa justamente las políticas de izquierda en este país. Pero la gente busca un líder y no ven un líder, alguien que recoja todas esas banderas. Acuérdense que eso también es de personas. Yo creo que, de acuerdo, las ideas están, todos estamos de acuerdo, la economía va mal, la seguridad ni se diga, en fin, pero ¿y quién? Mire, yo vuelvo y repito, el quién primero sí tiene que ser a partir de la base de una serie de discusiones nacionales. Esto no es que aparezca una persona y digan es que es el candidato presidencial que va a enfrentar el 2026 ya. No, se requieren una serie de acuerdos. Creo que el 2025 será un año definitivo, será un año de grandes decisiones para muchos colombianos. Creo que no nos queda otra, lo digo como colombiano, lo digo como ciudadano, lo digo como exfiscal, lo digo como persona que le ha servido al país, que recorría el país en los últimos 6 años y que uno está aprobado en diferentes lides públicas, pero yo lo que digo una cosa, si el 2026 Colombia no es capaz de cambiar el destino que tiene, pues estaríamos en el 1993 que yo le anuncié en Venezuela y el país no va a aguantar. Entonces yo creo que estamos en ese escenario. ¿Sí quiere ser el presidente de Colombia usted? ¿Quiere ser candidato? ¿Se va a atrever a lanzarse? Yo vuelvo y le repito. Hoy, yo sé que trabajar en Estados Unidos es una machera. Yo vuelvo y repito. Hoy soy profesor, hoy estoy observando el país, hoy me estoy reuniendo con los diferentes sectores, pero yo no puedo ser irresponsable, ni conmigo mismo ni con nadie, diciendo que es que hay aspiraciones en este momento cuando la única aspiración es la de observar atentamente qué es lo que está ocurriendo en el país, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y sobre eso construir alianzas que nos permitan a todos avanzar. Lo que sí está claro para mí es que ni la extrema izquierda, ni tampoco figuras que yo he venido viendo en los últimos 2 meses, que están hablando desde unas posturas de extrema derecha, puedan ser representativos de lo que el país tiene. O sea, Colombia dice, aquí dicen Bukele y todo el mundo dice, sí, saca unas marcaciones. ¿Colombia necesita un Bukele? O mejor, ¿Colombia aguanta un Bukele? No, Colombia ni aguanta Bukele, ni aguanta Milei, ni aguanta nada de eso. Este es un país además con una profunda desigualdad social. Tenemos un 60% de desigualdad y de informalidad en las calles. Este es un país que tiene conflictos armados por diferentes lugares del territorio nacional. Este es un país que requiere que el ejército, que la policía vuelva a tener el rol preponderante que tenía sin perder de vista en lo social. El que llegue mañana a decir es que mañana yo voy a hacer esto a como dé lugar, a los 27 días hay una guerra civil en el país.
Entonces aquí lo que se requiere es que todos pongamos, sin egoísmos, sin egos, discutamos los temas más allá de las cosas y nos salgamos de esas dinámicas previas de 2 años de anticipación de inventarnos candidaturas. Metámonos en debates de ideas. El problema no es ni siquiera el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué no? Que a la hora de la verdad el presidente pues ni estará en el tarjetón en el 2026, en el marco de la democracia pues que ojalá, hoy tenemos. ¿no? Porque pues eso dice es la que, es que Constitución cuando uno, nacional, ¿no? cuando uno se, eso es lo que dice, y ese es el fundamento de los que creemos en la Constitución y en la democracia. Además lo dijo él, y en las la gente hay que instituciones. creerle. No, es que Él lo dijo, le digo yo una no voy a cosa, faltar de si candidato. esto llega a ocurrir, si el escenario que usted plantea es el escenario que ocurre, que no da por tiempos, pues estaríamos en otro escenario distinto al democrático. Y entonces en ese escenario, pues entonces aquí el candidato que pongan, pues va a ser la María Corina Machado o va a ser cualquier candidato diferente. No, aquí hay que creer que hay unos mecanismos democráticos y que hay que enfrentar esos mecanismos democráticos. Yo sigo creyendo en las instituciones. ¿Cómo no voy a creer en las instituciones? Si yo representé una institución y le demostramos al país año y medio que podíamos cumplir, creo que el Congreso tiene que poner de su parte, las Cortes han hecho eso. Entonces yo sigo creyendo que hay que enfrentar no una persona, sino hay que enfrentar un modelo. Okay. El modelo es justamente la respuesta a los problemas que puede tener el país, sin extremismos, sin caer en personalismos y dándole un poco de altura al debate democrático de Colombia. Cuando uno está por fuera, Giovanni, yo me doy cuenta de que básicamente aquí, cuando uno empieza a revisar lo que va pasando en el país, básicamente lo que hay es un conjunto de chismes alrededor del ejercicio público. Pero yo difícilmente empiezo a ver grandes análisis sobre temas energéticos, sobre temas de lo que viene ocurriendo en la economía, sobre lo que va... Es decir, son muy focalizados, son alejados incluso de las preocupaciones que existen en una agenda de medios también del país, que obviamente queda saturada con una cantidad de asuntos que terminan siendo discusiones personales, o si se cumple una cita o no se cumple una cita, cuando, vuelvo y repito, el país requiere una agenda de recuperación, una agenda de reconstrucción nacional y por supuesto una agenda para no pensar en una elección, en un triunfo electoral, sino en una gobernabilidad que le dé la posibilidad a sectores sociales como los indígenas, como las organizaciones de LGBTIQ+, como los afros, como la zona del Pacífico, como la zona del Bajo Cauca antioqueño, como la zona del sur de Colombia. Lo veo muy en el centro, doctor Barbosa. No, es que es lo que yo soy. Es lo que yo siempre he pensado, es lo que yo siempre... Es decir, cuando uno ha ejercido un cargo como el que yo ejercí, cuando yo he escrito lo que yo he escrito, pues simple y llanamente yo soy una persona que he estado ahí, es que yo no puedo estar en ningún otro lado. La lectura que podían hacer frente a la Fiscalía General de la Nación cambiaba. El primer año me acusaban de estar en un extremo, el último año en otro extremo. Finalmente yo lo que fui fiscal general de la Nación. En el marco de lo que yo he hecho, he apoyado la paz, he escrito libros sobre la paz, sigo creyendo que la paz es una alternativa, pero también sigo creyendo que el ejército, que la policía ha sido humillado en los últimos años y hay que retomar la labor de protección de nuestra fuerza pública, pero desconocer que hay desigualdad y que esa desigualdad la van a resolver solamente los empresarios diciendo es que no puedo tener más utilidades. No, aquí los empresarios también tienen que entender que a pesar de que este gobierno no pudo cumplirle a nadie, porque no va a hacer absolutamente nada, porque va a terminar finalmente defendiéndose de todas las acusaciones de corrupción que ha habido, porque va a agotarse buscando acuerdos nacionales que no va a encontrar, es necesario recuperar cierta agenda social para poder resolverle los problemas a la gente. De lo contrario, el país va a explotar. Doctor Barbosa, ¿usted cómo le parece que le ha ido a su sucesora, a la doctora Luz Adriana Camargo? Usted dijo que le parecía una muy buena funcionaria. ¿Cómo le evalúa en estos meses que ya está en el cargo? Pues mire, yo tomé la decisión. Ella casi no habla en los medios de comunicación. Te pone brava cuando le hace preguntas a veces. la postura que ella asume y yo la respeto, pero más allá yo de entrar a hacer valoraciones, que dije que no, porque a partir del 12 de febrero me prometí no hablar de mi sucesora, porque además es muy aburrido porque yo lo vi como fiscal. Uno siempre tiene la certeza, cuando está sentado en esa oficina, donde ella está hoy sentada, es muy aburrido que entre un asesor y le diga, acaba de hablar el exfiscal general y dijo tal cosa, doctora o doctor,
porque uno le da piedra en el fondo y uno dice, oiga, pero no entendió esa persona lo que significa ser fiscal general de la nación, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? No, yo no voy a entrar en esas valoraciones, yo creo que es necesario darle tiempo a esto, hay sectores que se sentirán favorecidos, otros desfavorecidos, hay decisiones que uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo, hay errores, hay aciertos, en fin, todo eso creo que le corresponderá a irlo, digamos, que se vaya desenvolviendo, pero no soy yo un comentarista de la Fiscalía General de la Nación, hoy quiero pensar más que en la Fiscalía en Colombia. ¿Extraña ese puesto? ¿Extraña ese cargo? No, para nada. Yo creo que cumplí lo que tenía que cumplir y me siento muy feliz de no ser fiscal general de la Nación. Creo que es el mejor cargo que he tenido, ser exfiscal general de la Nación y hoy profesor y persona analista y por supuesto una persona siempre interesada en el país. Señor fiscal, hay un tema de coyuntura nacional que le quiero preguntar y es la situación de orden público. Sí. ¿Cómo está viendo usted las cosas? Nosotros desde los medios hemos visto un Cauca que parece que ya no hace parte del país, está fuera de control. Y vemos unas Fuerzas Armadas que están haciendo lo que pueden con lo que les dan. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo creo que usted tocó dos temas has tocado claramente. El primero, yo creo que no hay una política clara de paz. Lo que yo había dicho, la paz total, era básicamente una anarquización de criterios donde el país no sabía bien qué es la paz total. De hecho, yo aún siendo exfiscal general de la Nación, duré 1 año y medio tratando de entender a qué se referían con eso. Y muchas veces las respuestas que recibí por parte de muchos actores era que ellos tampoco sabían y estaban en eso. Entonces hoy lo que estamos viendo es una anarquía porque no se sabe quiénes son los que negocian con quiénes, se fracturó, se federalizaron los procesos de paz en un país centralista donde alguien tiene que tener la batuta del acuerdo de paz y eso nos tiene que servir no porque lo diga yo, sino porque históricamente ha sido así. El presidente Juan Manuel Santos en un momento determinado, pues positivo o negativo, llevaba la batuta del acuerdo de paz. Aquí nadie lleva la batuta del acuerdo de paz porque existen ceses al fuego con unas organizaciones criminales, pero con esa misma organización escindida, entonces no hay ceses al fuego. Hay una situación de guerra masiva en el Cauca, pero es que el Cauca tiene una multiplicidad de actores criminales. No solamente tiene lo que llamábamos en ese momento, porque hasta los nombres les han cambiado para darle mayor sutileza a lo que ha ocurrido, lo que era el Comando Conjunto de Occidente, o la ahora EMC, el Ejército Mayor Central, el Estado Mayor Central. Es que los reconocieron, les dieron estatus. Por eso, esa gente estaba dividida, recuerdo yo, en varios frentes, el Jaime Martínez, el Franco Benavides, el Urías Randón, el Dagoberto Ramos, etcétera, los contadores, la Oliver Sinisterra, y estaba el ELN con la José María Becerra y no había Nueva Marquetalia. Y hoy ese engranaje de una multiplicidad de actores están allá en esos territorios y el gobierno tomó la decisión de negociar con uno de ellos o no negociar con los otros. Pero es que todos conviven en el territorio. Entonces usted lo que está es básicamente fracturando cualquier tipo de posibilidad de paz porque tiene actores violentos y al otro lado tiene actores que podrían estar en una negociación. Entonces, usted tiene que unificar los territorios. Eso es solamente el caso del Cauca, pero podemos ir al Urabá antioqueño, al Urabá chocuano, podemos ir al Catatumbo. En el Catatumbo ocurre lo propio. Allá ya tenemos una Nueva Marquetalia absolutamente crecida. Tenemos en el sur de Bolívar, antes teníamos el ELN, recuerdo mucho yo que estaba ya pasando el Clan del Golfo y el Clan del Golfo que estaba cruzando ya la serranía para llegar al río Magdalena al sur del departamento de Bolívar y ahora ya hablan de la Nueva Marquetalia. Entonces uno lo que está viendo es ceses al fuego a granel, un proceso de paz que no se sabe qué es. Los que quedaron reincorporados del Acuerdo de Paz de La Habana ya están siendo expulsados por sus antiguos compañeros, una revalidación de negociaciones de paz a los que no cumplieron, cuando los que cumplieron quedan en una situación muy complicada. Luego yo lo que veo es un desorden total y frente al ELN pues una negociación que yo creo que los mismos miembros del ELN no saben para dónde va, porque es muy difícil negociar
con personas que están pensando en parte como uno. Es importante negociar siempre con personas que piensan diferente a uno. Uy, esa frase final. Esa frase final. Pues bueno, y en ese cóctel, vuelvo al punto inicial. ¿No cree que se necesita que aparezca un líder, pero ya? Yo creo que estamos haciendo la tarea. Yo creo que este país requiere liderazgos y no candidatos. Si usted me quiere entonces graduar de líder, listo, entonces me meto en esa tarea de líder y seguiremos hablando en los próximos años. O sea, metí la pata, puse mal la palabra. Entonces, ¿candidatos ya? No, candidatos no. Creo que no estamos para candidaturas en este momento nadie. El que se quiera lanzar de candidato, pues hay que contarle que el país todavía hay mucha historia que contar, mucha historia que estudiar, mucha historia que revisar para poder que se tomen las decisiones adecuadas. Yo creo que el próximo año es un año importante, porque es el último año de periodo del Congreso, es un año donde todas las fuerzas políticas tienen que empezar a conversar. Es un año de campaña. Es un año en donde empezarán las campañas seguramente, es un año donde tendremos que determinar qué país y cómo se recupera el país. Yo creo que hoy el país es un país que va mal, no va a haber resultados y finalmente el esfuerzo que se estableció estos 4 años pues serán recordados como 4 años en donde no pasaron grandes cosas, donde simple y llanamente no hubo resultados, los territorios fueron abandonados. Hoy la situación de los gobernadores y alcaldes es muy lamentable, no reciben apoyo del gobierno nacional en parte de los sectores. Y recuerden ustedes que 15 millones de colombianos votaron por posiciones diferentes a las del gobierno central en octubre del 2023. Eso siempre hay que tenerlo presente porque la legitimación se tiene que combinar. La legitimación con la que uno llega como presidente, más la legitimación que uno recibe o no recibe en el marco de las elecciones regionales del año siguiente. Si usted mira eso, Giovanni, usted se da cuenta lo que le pasó al presidente Duque con la pérdida de las elecciones regionales posteriormente, lo que le pasó al presidente Santos, lo que le pasó lo que le pasó a muchos presidentes, al presidente Pastrana en su momento, lo que le pasó en la historia colombiana, siempre esas elecciones de Mitaca que se llamaban, eran las elecciones en donde se termina viendo las diferencias. Si usted ve el caso mexicano, López Obrador nunca perdió las elecciones regionales, las ganó. Y en ese sentido, hoy tiene los gobernadores, tiene los alcaldes, y alguien me preguntaba en estos días, pero ¿cuál es la diferencia de por qué López Obrador gana en un lugar y por qué podrían perder otros? Y le dije, porque López Obrador no gobernó, pero no gobernó, digamos, desde el punto de vista de gerencia, pero se dedicó desde el día 1 a un solo propósito, querer ganar la elección siguiente, y lo logró. Cuando tenemos un caso como el caso colombiano es distinto porque no se han gobernado los territorios, no ha habido diálogo, ha habido gran anarquía desde el punto de vista de diferentes cosas y la gente está desesperada por la inseguridad, por la falta de empleo, por la violencia y necesita alternativas. Las alternativas no pueden ser alternativas extremas porque el país no va a tener respuestas al extremismo. Si usted tiene inflexibilidad política, usted no puede tomar decisiones políticas. Y la política no es la radicalidad, la política es el acuerdo posible o imposible y la posibilidad de encontrarse en diferentes escenarios. A muchos les puede parecer eso tibio, pero cuando usted discute esto, pero al mismo tiempo tiene la firmeza que se debe tener frente a la justicia, frente a la seguridad, frente al orden, frente a las relaciones internacionales, frente al respeto de las fuerzas militares, estamos hablando de una cosa distinta. Entonces creo que ahí está ubicado el país. Doctor Francisco Barbosa, gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Cuando vuelva de los Estados Unidos en 6 meses, aquí lo esperamos otra vez. Gracias, señor muchas fiscal. Muchas gracias y un abrazo para todos y siempre es un placer estar acá en Red Más.